Buenas noches a todos y a todas. En nombre de la Comisión Directiva y el Centro Cultural de Atlanta, queremos agradecerle la participación de todos ustedes a la presentación de este libro que cuenta parte de la historia de nuestro barrio y del Club Atlético Atlanta. Lamentamos a veces no tener mayor comodidad, porque es un club humilde y estamos en obras, estamos arreglando todo lo que podemos, con todo el esfuerzo que hacemos, sin la ayuda de nadie. Bueno, también le quiero decir que hoy da la coincidencia que juega Atlanta dentro de un rato. Entonces la gente de Atlanta, la comisión directiva, tiene que ir a la cancha porque es un deber, un estilo que se acostumbra. Por eso le quiero, en nombre del presidente del club, doctor Alejandro Kors, saludarlos a todos y desearles que pasen una noche bastante agradable. Bueno, presento acá al amigo Alejandro Milikoski y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí acompañando la presentación del libro de Hernán Rein, que es Los Bohemios de Villa Crespo, que es un libro que ya es patrimonio de todos. Bueno, vos te lo llevan las regalías, pero es de todos. Es un placer estar acompañado en este panel por Pedro Mouratian, presidente del INADI, interventor del INADI. Y por Waldo Wolf, ex arquero de la institución, presidente de FACMA, Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeo, y candidato a la vicepresidencia de la DAIA. Es un placer también estar con este público participante, tanta gente conocida, tanta gente importante, señora embajadora de Israel, Dorit Shavit. Bueno, voy a intentar ser breve. Es un libro que toca memoria y apuntes, donde apuntes es la documentación. Y yo fui alumno de Hernán. Y una de las cosas que me quedó cuando uno tenía que hacer un trabajo es que cuando algo está listo se lo tienen que dar a alguien que no entiende del tema, que no es especialista, y si eso lo entretuvo y le explicó algo, le aportó algo, sirve. Si esa persona no lo entendió, es que está mal hecho. Y este libro entretiene, aporta y uno se enriquece mucho con eso. Y este libro que está muy bien documentado, a lo mejor por ser el hecho de que Hernán no vive aquí, no nació aquí, es hincha de Atlanta por adopción. Y voy a empezar con las memorias. A mi derecha tengo un gran arquero y una gran persona que públicamente le estamos perdonando los 5 goles que le hizo los Andes allá en el 93. Ahora, ¿por qué contamos esto? Porque en el año 93 yo tenía 15 años, estaba en tercer año de la secundaria, y de golpe, porque no era que todos los partidos estaban transmitidos, no existía el fútbol para todos, había televisión por cable, pero no había tantos canales, deciden televisar la primera B Metropolitana y televisan el partido de Atlanta a los Andes.
Y yo iba a una escuela que se llama la Escuela Hort, que es la escuela, desde el punto de vista numerosa, la más numerosa de la colectividad judía. Y empezamos a hacer propaganda a los pocos hinchas de Atlanta que habíamos. Vean el partido, era un domingo a la mañana, véanlo. 5 goles, 3 días sin ir a la escuela. Y esto da la pauta de que éramos uno de los pocos hinchas de Atlanta que había en esa escuela. Éramos muchos, pero había más de River, de Boca, Independiente. Y está claro que Atlanta no es un club de la comunidad judía. Pero también el vínculo entre Atlanta y la comunidad judía es inseparable. Parece paradójico, pero ambas cosas son ciertas. Atlanta no pertenece a la comunidad judía y el vínculo es inseparable. Hoy en día hay más sociedades de pertenencia que individuos. O sea, uno puede pertenecer a distintas sociedades que a veces coincidimos en algunas y a veces no. Y una de esas es Atlanta, y para algunos es la comunidad judía, pero para otros es Atlanta y una parroquia, o Atlanta y el Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una de las cosas que recuerda Raanan, que menciona en su libro, que toca todo lo que es la historia argentina, la historia de Atlanta, que es un libro necesario, dice que la primera sede, esto lo rescata, muy interesante, del Club Atlético Atlanta, fue el salón de actos del diario La Prensa. ¿Y qué se establece ahí? Se establece que los socios de Atlanta no pueden pertenecer a otro club. Imagínense hoy un socio de Atlanta de la comunidad que no sea a su vez socio de Hebraica, de Maccabi, de Acoa, pero no solo de Atlanta. Imagínense al presidente del Deportivo Armenio, Noray Nakis, que no sea candidato a presidente de Independiente. O sea, en eso de que hay más sociedad de pertenencia que personas, las cosas cambiaron. La identidad a veces no era para siempre, o sí, y la fidelidad cambiaba. Y después recorre la inmigración judía como parte inseparable de la historia argentina y Atlanta como inalienable de Villa Crespo. Y menciona algo que en muy pocos escritos de la comunidad judía se han mencionado hasta ahora, que la mayoría de los estudios se enfocaron en los judíos institucionalizados. ¿Y qué hacían los judíos que no estaban institucionalizados? Un judío institucionalizado era el que iba a jugar al ping-pong a un club como Hebraica a lo mejor, pero había la mayoría que estaban afuera dando vueltas y no se enfocaban en eso. Y Atlanta era parte del movimiento y la vida activa de muchos judíos que no estaban institucionalizados. Y Atlanta, en los 4 procesos que él describe de movimiento de la comunidad judía en Buenos Aires, la entrada y búsqueda de una estabilidad, la etapa de militarización, de encierre, que él no está de acuerdo con eso, desplazamiento hacia el oeste, porque venían del este, desde el Río de la Plata, y dispersión, cuando se dispersan y se fragmentan, que hoy en día estaríamos en esa etapa. Dice que es menor el desafío de desarrollar sentimientos de pertenencia con la adopción de componentes identitarios sociales. Y eso es lo que resolvió el barrio de Villa Crespo. Y particularmente dentro del barrio de Villa Crespo lo resolvió Atlanta. Se hablaba de determinados idiomas, determinados dialectos, había determinadas costumbres que en torno a Atlanta se aprovechaba. Y cuando quedó solo en el barrio, no voy a profundizar, lean el libro, los que no leyeran, porque lo cuenta muy bien Raanan, todo eso hace que se acerque a Atlanta los judíos que desde el año 1930, en la década del 30 en general, no hay precisión del año, creció en un 67% la población judía en Villa Crespo. Cuando crece la población judía en Villa Crespo, Atlanta pasa a relacionarse con la comunidad judía. Después se afianza en la época de León Kolboski, que es la época donde por primera vez una mayoría judía integra la comisión directiva, 12 de 22. Y voy a mencionar 2 cositas. Dos cositas que son 2 paralelismos que los hace Raanan, porque es mi percepción. Él habla del término bohemio. El término bohemio, que originalmente, hoy en día orgullosos, los hinchas de Atlanta decimos somos bohemios, pero un término despectivo hacia los gitanos de la región de Bohemia.
el que iba de lugar en lugar, el que deambulaba, y lo asocia con el judío errante. Y la asociación libre que uno hace es el judío errante, que lo reivindican en actas en Atlanta, cuando ya están instalados en un lugar. Fuimos bohemios, estamos orgullosos, ahora ya somos más fuertes, ya estamos arraigados, estamos instalados. Ese fuimos esclavos en Egipto, que dice el judaísmo, uy, llegamos a un lugar, tuvimos la diáspora, están instalados. Y algo de que es otra asociación libre que hago yo, él hace mucho hincapié en la Sociedad de Tierras de Villa Crespo, que es una organización que se formó para adquirir terrenos para el Club Atlético Atlanta, en una época y eso significaba también juntar plata, comprar terrenos y echar la chacarita, o sea, para instalarse sobre lo que fue la cancha de Chacarita, que eran los otros inquilinos de Villa Crespo. Bueno, hay quienes juntaban plata en sus alcancías de la Asociación del Fondo Nacional Judío, el Keren Kaim de Israel, en una época muy parecida, para tierras para el Estado de Israel, para poder levantarlo. Y es un paralelo implícito que no lo cuenta, a lo mejor no quise decir eso, es lo que uno interpretó dentro de eso. Y obviamente más adelante empieza todo el tema del antisemitismo, el tema, gran parte de la Asociación Judía de Atlanta, cuando los mismos hinchas de Atlanta, sean judíos o no sean judíos, no le daban bola a eso, se lo recordaban los de afuera, con los cánticos, no lo vamos a repetir. Hay cosas que antes pasaban, y no lo digo porque esté Pedro Mauratian acá a la izquierda, sino que la mera presencia de una entidad llamada INADI no pasan, y si pasan se repudian en el instante, de cualquier color político, no importa. En el año 92, el partido de Atlanta contra Defensores de Belgrano, la gente de Defensores de Belgrano en su cancha saca una bandera con un hacha cortando un miembro, una bandera de 20 por 30, no es una banderita chiquitita, y pasó como si nada. Los periodistas deportivos no dijeron nada, no se transmitía por televisión, pero había 20.000 personas en esa cancha, en la cancha de Defensores de Belgrano, colmada. No sé si existía ni nadie en ese momento, estaba Ramos, todavía no existía en ese momento. Y no pasaba nada. Después, en el año 2000, el episodio de los jabones, que sale el equipo de Atlanta de tener jabones. Hoy en día, esas cosas, porque están los que lo hacen con intención y están los seguidores, los que repiten. Y cuando la masa sigue y no tiene aceptación social, eso es bueno. Que no tenga aceptación social es bueno, no que suceda. Y después están las distintas asociaciones, Atlanta de la Comunidad Judía, Atlanta Israel, y no voy a alargar más, sino que hay dos cositas que rescata Ranan, que una es en el año 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, en la sede social de Atlanta se hace un festival por la gente de Italia. Ahora, creo que ahí no se le dio participación a la comunidad judía. Imagínense a una entidad judía haciendo un festival por Alemania, Italia o Japón, los tres países del eje después de la Segunda Guerra Mundial. Y pasó como si nada, previo a la asunción de Perón como presidente, ¿no? En esa época. Y quiero leer algo en el pie de la página 149, que me parece un hallazgo importantísimo. Después de la muerte de Eva Perón, este estadio, antes de construirse, que era el nuevo estadio de Atlanta, este se terminó de construir en el 60, se iba a llamar Eva Perón. Bueno, pues el nombre tiene que ver con los aires políticos, quién está, quién viene. Ahora, pero que conste acta es lo que dice acá del año 52, después de la muerte de Eva Perón, dice: frente a la dolorosa noticia del fallecimiento de la señora Eva Perón, altruista y abnegada dama que ofrendó su vida en holocausto de la causa del pueblo, y teniendo en cuenta que este hecho conmueve a la nación toda y se extiende universalmente hacia los más remotos lugares donde llegó la antorcha encendida de la fe y del amor. Muy lindas palabras. Dentro de esas palabras está la palabra holocausto.
Imagínense una institución judía, Atlanta no lo era y no lo es, diciendo ofrendó su vida en holocausto 7 años después que terminó la Segunda Guerra Mundial. A mí es un hallazgo importantísimo eso, y un hallazgo sociológico que merece llamar la atención. Nuevamente, el libro está muy bien escrito, es un libro, no es el primer libro de la historia de Atlanta. Los otros libros de Atlanta fueron libros que pusieron las bases para que este libro necesario, que a lo mejor Atlanta cuánto tiene, Atlanta tiene 108 años, que esperó a lo mejor 108 años para salir a la luz, y merece un aplauso grande por haberlo escrito. Bueno, buenas noches. En realidad estoy agradecido de haber sido invitado. Para mí volver a Atlanta es un viaje aparte de mi vida. Yo no entré en la historia de Atlanta, pero Atlanta entró en la historia de mi vida. Mi madre siempre me carga porque dice: invertí en vos en estudios, en idiomas, y cada vez que te ven dicen: ese fue el arquero de Atlanta. Y lo vivo con mucho orgullo. Les voy a contar un poco mi historia, no porque hoy sea yo quien deba ser el protagonista es el libro. He tenido posibilidad de hojearlo, no lo leí completo, me lo acercó Alejandro y me sentí muy identificado en muchas partes porque no solo mi historia, jugué 3 años en Atlanta, jugué 37 partidos en primera, perdí solamente 4 y la mayoría de la gente se acuerda de aquel domingo a la mañana, del cual todavía a veces hablo en terapia. Pero mi historia tiene mucho que ver con lo que yo entiendo que muchos de quienes sienten pasión por Atlanta, más allá de si son parte de la comunidad judía o no, sienten. Yo digo que nadie llega a ningún lugar ni solo, ni en un instante, ni por casualidad. Yo me crié en una casa, mi padre fue sobreviviente de la Shoah y escuchaba de boca de él contar las historias de pequeño y de primera persona en boca de mi abuelo de cómo se escaparon de su Alemania natal. El destino quiso que, sin ser ni hincha de Atlanta ni del barrio de Villa Crespo, yo venga a jugar a Atlanta de manera muy casual. Recién alguien me preguntaba dónde empecé. Yo empecé en un club que se llamaba Ituzaingó porque jugaba en Acoaja al fútbol y el técnico de Ituzaingó era técnico de Acoaja y me llevó. Y en un receso me invitó Sergio Hendler, que era amigo de Maradona, a jugar a la quinta de Maradona. Me vio Jorge Siso y me trajo a Atlanta. Así llegué a Atlanta. Y tuve la oportunidad de experimentar como jugador muchas cosas que me marcaron de por vida. Sentir como arquero la pasión de esta hinchada. Todas tienen la suya. Uno cree que lo que le pasa a uno no le pasa a los demás. Todos los hinchas de su institución son fanáticos por cosas que el escritor bien pone en el libro. El fútbol tiene una identificación con nuestros orígenes, con nuestros padres, con nuestra historia, con nuestra niñez, con nuestra masculinidad, con un montón de cosas. Cada uno tendrá la suya. Pero también tuve la posibilidad de soportar, porque siempre fui un judío que me manifesté como tal. Siempre fui el arquero de Atlanta y encima judío. Así que los insultos que el autor tan bien escribe en el último párrafo, porque están transcriptos exactamente como deben ser transcriptos, porque los insultos son parte de nuestra cultura, los sentí en carne propia. Y cuando tengo la oportunidad de ver a mis amigos o conocidos que sienten la pasión que sienten por esta institución, y veo con la pasión con la que sienten estos insultos, mucho más allá de lo que el insulto culturalmente significa, entiendo perfectamente lo que se siente.
sobre todo en aquellos que llevamos en nuestras espaldas la historia que a mí me toca llevar. El destino que hice que hoy sea presidente de una federación que no es deportiva, la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos, es una federación macabea que a través del deporte realza los valores de nuestra identidad. Los macabeos son jóvenes judíos que sacan su nombre de un grupo bíblico que luchó contra la helenización y que recoge el movimiento macabeo moderno cuando a los judíos no se los dejaba hacer deporte en Europa en la pre-Shoah, en el pre-Holocausto. Ergo, mi lectura en este libro es un viaje no solamente hacia mis orígenes, hacia mi vivencia como joven, sino que me identifica con todos aquellos con los que hoy comparto y vienen y te relatan la pérdida de un partido de Atlanta como si fuera una tragedia de la humanidad. Así que celebro que en este libro se puedan plasmar tantas cosas con lo que yo en lo personal me siento identificado, y apelo a que podamos seguir manteniendo estas estructuras que nos conectan con tantas cosas que trascienden lo deportivo. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme, Alejandro, a quienes han organizado la presentación de este libro. Felicitar a Ryan Ray realmente por el trabajo que ha hecho. Y lo primero que creo que hay que decir es que este es un libro que se puede disfrutar sin ser judío y sin ser hincha de Atlanta. Lo digo yo, que no soy ni judío ni hincha de Atlanta. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero tengo algunas coincidencias. Por lo menos soy de Boca, cosa que coinciden los colores, y soy de origen armenio, que también tenemos una historia en común. Así que somos primo hermano, por ahí andamos. Pero volviendo un poco a la realidad de lo que ha significado leer este libro, que debo confesar, lo he leído durante el día de hoy a las apuradas porque lo he recibido un poco tarde, pero creo que leerlo rápidamente también significa que es un libro que es ameno. Es un libro que, por eso yo decía, y esto fuera de broma, creo que lo puede leer y debe leerlo cualquier persona, no importa si es hincha o no es hincha de Atlanta, o si es judío o no es judío, porque creo que refleja muy bien. Alejandro recién describía algunos aspectos que ha hecho una síntesis muy interesante, ¿no? Creo que refleja primero lo que han sido las oleadas migratorias en nuestro país, lo que ha significado ser un migrante, lo que ha significado ser un exiliado, lo que ha significado construir desde una comunidad una identidad con la cual uno después tiene que seguir conviviendo y debe seguir transmitiendo. Y en esa identidad uno ve muchísimas cosas con las cuales uno todavía y en forma cotidiana se sigue encontrando, ¿no? Lo que me parece maravilloso que tiene el libro es la búsqueda permanente que hace desde la historia, con datos concretos, con datos duros, fehacientes, que se ve que han sido... Yo me imagino, esto es una imaginación mía, que debe haber leído algo así como actas de comisiones directivas o cosas en donde se transcriben hechos muy concretos, ¿no? Donde hay desde cifras a estadísticas o cosas muy precisas. Que uno en el libro puede decir, bueno, uno termina confundido porque son tantos datos, tanta estadística que uno termina como sin entender por ahí de qué se trata. Pero la verdad es que, y en esto hablaba de la valorización que hago del trabajo, uno tiene un hilo conductor, y es esto de entender un club de fútbol o un club en definitiva deportivo, no solamente de fútbol, porque a lo largo del libro también se ve cómo se fue sumando distintas actividades. Hay algunas cosas que son muy hasta graciosas, digo, por
por los concursos que se hacían de hilos para hilvanar las agujas, por ejemplo, ¿no? Y uno piensa ese tipo de actividades hoy y creo que no se anotaría a nadie, pero sin embargo en los años 20 eso era parte de una práctica social que hacía que la gente se acerque y participe activamente, hasta por supuesto iniciativas de índole deportiva, cultural y social ya mucho más elaboradas y con participación de los asociados, y cómo esos asociados iban y venían y cómo los resultados deportivos incidían en que se sumen más o menos asociados, cómo el traslado de la cancha, esa bohemia, ¿no?, que se hablaba, que en definitiva, yo no sé si es... Creo que hay distintas, bueno, Ran lo dice bien en el libro, ¿no? Hay distintas teorías respecto del significado de esto de ser bohemio, si tenía que ver con los gitanos y la bohemia, de dónde venía, o tenía que ver con esta cosa itinerante que tenía quienes estaban iniciando este viejo sueño que tenían de tener un club como Atlanta, o tenía que ver quizás con el destino de un pueblo que tiene que resurgir después de un holocausto y tiene que también emigrar, ¿sí? Y tiene que ir buscando su propio destino. Digo, uno podría dejar su imaginación a muchas cosas. Lo cierto, y está bien también plasmado por el autor, no hay un dato fehaciente. Y empiezan a haber muchas historias, y sobre esas hay algunas que tienen mayor verosimilitud y otras que no, y después está lo que cada uno quiera sentir. Me parece que eso también hay que rescatarlo. El libro invita a eso, invita a que uno piense, sueñe y se imagine cosas, se imagine situaciones, y que uno pueda también crear su propia historia. Y que no está mal, porque no va a estar en contra de lo que realmente pasó, sino es lo que cada uno va vivenciando. Y cada uno, como judío, como hincha de Atlanta o como ciudadano, puede ir vivenciando desde ese lugar. Es interesante también el libro desde lo que tiene que ver con la construcción del ser porteño, por ejemplo. Uno podría pensar que está hablando de judíos y lo primero que se le viene a la cabeza es Maccabi, Coa, la Daya, la AMIA, digo, las comunidades, las instituciones comunitarias, los amigos judíos, el 11, todo lo que a uno inmediatamente lo asocia con la comunidad judía. Uno podría pensar en Atlanta y habla de un club de fútbol, pero ser porteño en realidad tiene toda una connotación, y quizás Villa Crespo, que está tan bien relatado acá, tiene mucho que ver con el ser porteño, por historia, por lo que culturalmente significó, por muchos valores culturales, artísticos, por Cortázar en algún momento, por Baldomero Fernández Moreno por otro, por Osvaldo Miranda, ¿no? desde el arte, desde el teatro, desde el cine. Digo, hay un montón de cosas que tienen y que identifican a Villa Crespo con lo porteño. Y está bueno eso, porque en definitiva, ser porteño también habla de una identidad. Entonces, a mí me gusta esto de poder abordar y pensar que no hay cuestiones que son lineales, sino que todo está entremezclado. Por eso está entremezclado también los problemas que hoy vemos a diario entre las hinchadas de Atlanta y Chacarita, porque hay una raíz común, hay un barrio, había, no sé exactamente cuál es la calle que los dividía, pero había una de estas calles que dividía esos terrenos que eran de Atlanta y que Atlanta se los alquilaba, se los arrendaba a Chacarita, hasta que decidieron que el barrio no podía tener dos instituciones de esta envergadura, y Atlanta le pide a Chacarita los territorios esos, o los terrenos esos, para que vuelvan a ser parte del patrimonio del club, y que y ahí se hagan otro tipo de instalaciones y otro tipo de emprendimientos. El libro también muestra otros aspectos que también son muy interesantes y que también no hace falta ser ni judío ni hincha de Atlanta, y que tienen que ver con la política nacional, cómo la política, ¿sí?, de alguna manera siempre está involucrada, y cómo los clubes de fútbol, o los clubes, vamos a ser más precisos en el término, están vinculados. ¿Por qué? Porque en definitiva son construcciones sociales.
Y la política no es ajena a la sociedad, todo lo contrario, trabaja en pos de una sociedad, cada uno con su perspectiva, con su mirada, y tiene que ver con cómo esa política también jugó, lo decía Ale hace un ratito, cómo la política también jugó con un club. Pero yo creo, y esto ya es una apreciación personal, que Atlanta tiene, digamos, un sesgo más particular sobre eso, un sesgo mucho más identificatorio, porque está siempre de una u otra manera vinculada a cuestiones políticas, de distintos pensamientos, ha atravesado situaciones, digamos, complejas, producto también de cierta pase de facturas que ha habido, por ejemplo, durante el derrocamiento en el 55 del gobierno de Perón, bueno, cierto alineamiento que había tenido el club producto de beneficios y de situaciones que habían percibido durante esos años del gobierno peronista. Creo lo que plantea, y lo plantea muy bien el libro, es que llega después el castigo, ¿no?, por parte del gobierno militar que había derrocado a Perón. Y eso se siente, y eso lo siente el club, ¿no? Como también algo que es muy característico, el barrio de Villa Crespo, un barrio en donde la comunidad judía está muy arraigada y está muy presente, y también muestra cómo la comunidad judía fue también como mutando, como fue cambiando en sus características, producto también de cómo se iba configurando socialmente. Durante muchísimos años, la intelectualidad, inclusive argentina, estaba muy identificada con la intelectualidad de muchas personas que provenían de la comunidad judía. O sea, los judíos habían sido, y aún lo siguen siendo, pero en esa época eran mucho más todavía, quienes de alguna manera planteaban nuevos paradigmas, eran, digamos, tenidos como una sociedad muy progresista en términos de cambios culturales, sociales y políticos. Y esto estaba muy instalado. El crecimiento demográfico por un lado, el crecimiento económico, el consolidarse como comunidad, de alguna manera también fue modificando esas características. Entonces aquella intelectualidad de alguna manera fue quedando cada vez en minoría. Sin embargo, ha habido, y en esto el club, y está puesto de manifiesto en el libro, su presidente en los años 50, León Kolbowski, que era un activo militante del Partido Comunista, en donde tenía muchísima incidencia la comunidad judía, y mucho más la comunidad judía de Villa Crespo, en donde inclusive el Partido Comunista de Villa Crespo tenía mucha participación. Y uno puede ver también cómo todo ese proceso estuvo y está presente en la historia del club, ¿no? Cómo se fueron dando ciertas situaciones y de qué manera cada una de esas cosas fueron incidiendo en distintas posturas que se iban teniendo o se dejaban de tener. De la misma manera de cómo se fue configurando esto de los colores, de la misma manera que de la política, cómo incidió en la creación de los clubes como Chacarita, como Argentinos Juniors, que eran todos productos, ¿sí?, de clubes que estaban funcionando en la zona de Villa Crespo, que estaban todos en forma muy cerquita, muy entrelazados unos de otros, y que cada uno iba buscando su identidad, y esa identidad tenía que ver también con un correlato político que se daba en el país y en la sociedad en su conjunto. Digo, son todos elementos que están en el libro, que están muy bien desarrollados, que son muy precisos, que son objetivos, se nota que hay objetividad en el desarrollo del libro, y que hacen que uno se sienta realmente reconfortado y que sea ameno leerlo. Y me parece que eso es bueno. Creo que es un libro que uno lo puede leer con mucha atención, y si bien tiene datos muy precisos, no es tedioso. Y eso me parece que habla muy bien del autor y de lo que ha querido transmitir el autor en el libro. Y lo último que quería hacer mención, y que me parece que no es un dato menor, es esto que tiene que ver con la identificación que tiene el Club Atlanta con la comunidad judía. Y está muy bien lo que decía Alejandro recién, ¿no? No toda la comunidad judía es hincha de Atlanta, ni todos los de Atlanta son de la comunidad judía, pero hay una identificación. Y esa identificación es la que se construye a partir de muchos de todos estos relatos que yo les fui dando y que están también plasmados en el libro, y que ustedes lo van a poder encontrar con mayor detalle, mayor precisión.
Pero está bueno esto de pensar por qué la comunidad judía o aquellos judíos que no formaban parte de las estructuras comunitarias se sintió también contenido y albergado en una entidad social y deportiva como podía ser Atlanta. ¿Por qué tuvieron la necesidad? Entonces ahí surgen varias líneas de pensamiento que tienen que ver con esto de sentirse también parte de esta sociedad, de haber llegado después de un holocausto y querer incorporarse, pero no hacerlo desde aquella pertenencia que tanto dolor les trajo, sino poder hacerlo desde un lugar mucho más neutral, entre comillas, para poder realmente sentirse identificado con un ideario, sentirse a gusto con sus pares, con sus hermanos, con sus vecinos o con sus familiares, pero no hacerlo desde una estructura que podía remitirle a una situación de tanto dolor como es un holocausto. Creo que también está esto de querer también mostrarse y apegarse a una realidad diferente, que tenía que ver con la realidad del barrio, de Villa Crespo, tener que ver con la realidad de lo que en ese momento era una necesidad y no lo que había pasado. Digo, me parece que ese también es un buen eje para analizar y que uno lo pueda tener después como reflexión y puede ir pensando. El libro invita a todo eso, les puedo asegurar que invita a quedarse con muchas frases en la cabeza que a uno le van replicando otras ideas, invita a entender por qué el antisemitismo que se da con el club tiene una matriz que tiene que ver con mucho de lo que pasó, por qué esta rivalidad con Chacarita, y también por qué desde un organismo como el INADI nosotros alentamos a que empecemos a terminar con este tipo de violencias, alentamos a capacitar, a trabajar, a estar, a venir, como estamos hoy acá, en este caso presentando un libro, pero también charlando con los socios, charlando con los jugadores, con los árbitros, para empezar a desterrar toda esa violencia que no ayuda ni ayudó a la construcción de este club ni de ningún otro club, porque creo que todos nos merecemos vivir y convivir en un espacio de armonía, con tranquilidad y disfrutando cada uno los colores o los pensamientos ideológicos que tenga, pero en un plano de respeto y de absoluta digamos, convicción con que en esto de que la diversidad es lo que a nosotros nos hace cada vez mejores y más fuertes. Y finalmente, lo único que me queda es invitarlos a que ustedes también puedan transmitir esto. O sea, yo creo que los libros son unas herramientas hermosas que no lo van a poder reemplazar nunca ninguna tecnología ni nada, porque el libro ayuda a encontrarse uno, a mirarse, a pensarse y a poder compartirlo. Y creo que es un libro de esos que uno puede decir, lo podemos ir pasando de mano en mano porque vamos a quedar bien y realmente vamos a estar haciendo algo por una construcción de una sociedad que realmente nos respete y nos haga sentir respetuosos de ella. Así que bueno, felicitaciones a Renan y muchísimas gracias por permitirme esto. Bueno, buenas noches. Debo confesar que estoy muy emocionado. Tengo ya más de 25 libros publicados, pero este libro tiene un peso especial para mí. Y el hecho de que está presentado acá, en el Club Atlético Atlanta, eso me emociona muchísimo. Me voy a limitar a hacer una serie de breves comentarios, aunque preparé así una ponencia, una presentación muy ordenada, y después agradecer a mucha gente que de una manera u otra ha colaborado con la preparación de este estudio y este libro. Empiezo con el tema de la imagen judía del club. Parece que la telenovela más popular en la Argentina este año es Los Graduados. Y en el centro de esta novela hay dos familias, los Falsini y los Gotzer. Y los Gotzer es una caricatura de una familia argentina judía, con todos los estereotipos. ¿Cómo sabemos que son judíos? Bueno, primero porque emplean palabritas en yiddish,
a lo largo de casi todos los capítulos, desde Mishpuche y Shikse hasta Tujes y no sé qué más. Luego, porque la madre, Dana Blatz de Gotzer, ofrece sus knishes y gefilte fish a cualquier persona que aparece en su casa. Y luego, porque el padre de la familia, Elías Gotzer, es un hincha de fútbol. ¿Y hincha de qué club? Obviamente del Club Atlético Atlanta. Es decir, para los... Y vende telas también, es cierto. Pero para los productores de esta telenovela, la identificación de Elías Gotzer con Atlanta es algo casi obvio, porque se trata de un argentino judío. Y en uno de los capítulos, emitido en el pasado mes de mayo, se ve el famoso partido de Atlanta contra River cuando perdió el club de los Millonarios, que fue un día súper importante para todos los hinchas bohemios. Ahora, hablando de este partido, de la victoria de Atlanta en aquel entonces, en muchos sitios de internet se podía leer todo tipo de bromas, chistes cargadas que se hicieron a River Plate. Y todos pusieron énfasis en el hecho de que esta victoria ocurrió justo con el Pesach, con la Pascua judía. Y entonces se publicaron fotos de hinchas de River Plate frente al muro de los lamentos con la leyenda diciendo no sabían que el muro estaba jugando con nosotros y no con ellos, etc. ¿Y por qué menciono estas anécdotas? Porque la imagen de Atlanta como un club de los judíos, entre comillas, está muy arraigada. Cuando se publicó este libro hace pocas semanas, empezó una interesante discusión en el sitio Sentimiento Bohemio. Y se publicaron más comentarios que sobre cualquier otro tema mencionado en este sitio en los últimos años. Y los comentarios tenían que ver con judíos, con el Estado de Israel, con la represión de los palestinos, con sionismo y antisionismo, con peronismo y gorilismo, con la comercialización de los libros y el marketing de los libros, etc. A mí esta discusión me encantó, porque en cierto modo reflejó lo que es Atlanta y lo que es el barrio de Villa Crespo, muy heterogéneo, con todas las tensiones entre grupos sociales, grupos étnicos, grupos político-ideológicos, etcétera, etcétera. Pero lo que me impresionó fueron algunos comentarios que decían que yo inventaba esta asociación entre los judíos y el club. Y obviamente no es así. La imagen existe. Atlanta nunca ha sido una institución judía. Sin embargo, a partir de los años 40 en adelante, es decir, una vez que Chacarita Juniors tiene que dejar el barrio y trasladarse a San Martín, Atlanta se hace el club representativo del barrio y tiene una creciente presencia de judíos entre sus asociados, sus directivos, sus presidentes. En parte es una identidad impuesta sobre el club desde afuera, es decir, o por hinchas de clubes rivales o por los medios de comunicación que hablan del club de los rusos, el club de los judíos, etc. Me gustaría aclarar algunas cosas. Primero, no es la historia de Atlanta, es una historia de Atlanta. Uno puede escribir también otras historias del club. Esa es una cosa. Después, hay por lo menos 3 ejes temáticos en este libro. Uno tiene que ver con la inmigración judía a este país y las experiencias judías en Buenos Aires. El otro tiene que ver con la historia del barrio de Villa Crespo. Y el tercero está dedicado al Club Atlético Atlanta.
o como se dijo acá, no me refiero nada más a la actividad futbolística del club, porque al venir visitando venir visitando el barrio desde hace un cuarto de siglo ya, siempre en conversaciones con vecinos del barrio me hablaba de los bailes de fin de semana en los años 30, 40, 50 y 60, y ahora veo que el tango vuelve al club. Me hablaban del jardín de infantes, de la cooperativa, me hablaban de las colonias de vacaciones, etc. Es decir, las actividades sociales y culturales tenían una importancia tremenda para los vecinos del barrio y para la identidad villacrespense. Por eso el club logró atraer a niños, adolescentes, adultos, hombres y mujeres. En las últimas décadas el club perdió mucho de su influencia, un fenómeno similar a lo que está pasando con otros clubes de barrio. A partir de los años 80 en adelante, por distintas razones, incluyendo las privatizaciones, las políticas neoliberales, el surgimiento de gimnasios privados, de canchas de tenis privadas, etc., los barrios pierden mucho de su importancia. Me imagino que se acuerdan de esta linda película Luna de Avellaneda, claro, que de alguna manera trata de la misma historia como la del Club Atlético Atlanta. Para mí Atlanta ha sido uno de los espacios únicos en donde se encontraron judíos con no judíos, judíos afiliados a las instituciones comunitarias con judíos comunistas o judíos no afiliados a las instituciones, judíos askenazíes y judíos sefardíes. Es decir, un espacio en donde varias generaciones de vecinos de Villa Crespo interactuaban. Y también el libro analiza una historia generacional, es decir, qué significaba Atlanta para la primera generación de inmigrantes, para la segunda generación ya nacida en el país y para la tercera y cuarta generación. Y conozco a varias personas que ya pertenecen a la cuarta generación de hinchas de Atlanta, que son de origen judío. Para la primera generación, asociarse al club significaba, en cierto modo, el esfuerzo de transformarse en argentinos. Miren, para ir a la cancha, para hinchar a tu equipo favorito, uno no tiene que dominar el idioma, uno tiene que conocer todas las costumbres locales. Y dentro del estadio, dentro de la cancha, muchas de las diferencias entre grupos sociales, grupos étnicos, desaparecen. Es decir, cuando estás en la cancha, prima este componente identitario que te relaciona con tu club favorito. No importa por estos 90 minutos si uno viene de la clase media baja, de la clase media alta, si uno es de origen judío, armenio, italiano o español. No importa si uno vive en un departamento, en una casa, etc. Para la segunda generación de hinchas judíos de Atlanta, el club ya tenía otra significación. Nacidos ya en la Argentina, sin cuestionar su identidad argentina, gozando de una libertad mayor de lo que gozaban sus padres en Europa Central, Europa Oriental o la cuenca del Mediterráneo. Esta segunda generación sigue su lazo con Atlanta, en parte también para mantener su identidad étnica judía.
Y para la tercera y cuarta generación ya es más una tradición familiar que cualquier otra cosa. Ahora, lo que a mí me interesa cuando hablo de la dimensión étnica del fútbol argentino es entrar en forma virtual en la cancha, digamos, de los años 30, 40 y 50. Escuchar las conversaciones de los hinchas que están sentados en las tribunas. Y me parece que sí puedo escuchar a estos hinchas que hablan un poco en yiddish, por ejemplo. Sí veo a estos hinchas que salen de la casa por la mañana para ir a su templo, porque la cancha ha sido el templo para muchos judíos, el templo alternativo para muchos judíos de este barrio. Y en el camino hacia la cancha, comprando los clichés y trayéndolos al estadio, etc. Es decir, la presencia de una dimensión étnica está no solamente en los cánticos de los hinchas de clubes rivales, sino también en el comportamiento de los hinchas. Y voy a terminar con un último comentario. En cierto modo, la historia de Atlanta y su supuesta identidad judía se puede comparar con la historia de algunos clubes de fútbol europeos. Y pienso sobre todo en dos clubes, en el club de Ajax en Ámsterdam, Holanda, y en el club de Tottenham en Londres. También en estos dos casos se trata de clubes de fútbol que tenían su sede y su cancha en un barrio con una importante presencia judía. Y así empezaron los hinchas de clubes rivales de cantar todo tipo de cánticos antisemitas. Y lo interesante es ver cómo hinchas no judíos de Ajax se identifican como judíos en el estadio por los cánticos antisemitas de sus rivales. Lo mismo pasa en Tottenham. Así que la barra brava de Tottenham se llama The Yids y la barra brava de Ajax se llama The Jode. Y también aquí, entre los hinchas no judíos de Atlanta, algunos adoptan esta performance como judíos cuando están en la cancha. Y eso nos hace pensar en todo el tema de identidades y del sentido contextual de las identidades. Las identidades no son algo fijo, sino es algo que se adapta a las circunstancias y al contexto. Y cada individuo, cada grupo tiene un mosaico de identidades. Como argentino, por ejemplo, como judío, como hincha de Atlanta, como padre de familia, como profesional, como heterosexual o homosexual, etc. Pero una vez que estamos en la cancha, los otros componentes identitarios pierden su fuerza, su peso, y lo que prima es nuestra identidad como hinchas del club. Ahora algunos agradecimientos. La verdad es que esta presencia de un público tan heterogéneo es algo que valoro mucho. Están acá hinchas de Atlanta, algunos mantienen su fe bohemia aun cuando viven en otros países, y ahora están acá. Algunos de mis informantes, entre comillas, están acá, y el libro pertenece a ellos en muchos sentidos. Está aquí con nosotros la esposa de Jorge Kolbowski, hijo de León Kolbowski y una de las figuras prominentes en el club. Está la embajadora del Estado de Israel, Dorit Shavit, que es una amiga de hace años ya. Y están acá los familiares de mi esposa. Mi esposa, Mónica, que está aquí con nosotros, nació en este barrio, a unas cuadras del club.
Mis suegros tenían su taller en la calle Olaya, no muy lejos de acá. Y la historia de Villa Crespo, la historia del Club Atlanta, es también la historia de ellos. Entonces, Mónica y sus tíos y primos que están acá, el libro es de ustedes, más que es un libro mío, y por lo tanto les agradezco a todos. Nada más. Gracias. Sí, sí. Bueno, antes que me olvide, ahora los que quieran se pueden quedar, van a proyectar en pantalla gigante el partido de Atlanta contra Almagro. Si quieren acercarse de forma personal, hacerle preguntas al autor, están invitados. Antes que me olvide, un agradecimiento a la gente que colaboró para esto, como Julio Winicki, que está haciendo el Centro Cultural una